Buenos días. Esta mañana, como cada sábado, estamos en este nuevo espacio de diálogos virtuales de cita con la memoria del Cantón Bolívar. Una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos, que la han poblado y la siguen poblando, nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza es reconocido en el Ecuador entero. Hoy, como los sábados en cada 15, estamos regocijados con este segmento virtual de citas con la memoria del Cantón Bolívar. Contamos con la presencia de hombres y mujeres oriundos de Calceta y de los cantones aledaños y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita, un personaje que, a más de haberse dedicado a la hermosa tarea de la educación, incursionó en la política y ejerció algunos cargos públicos. Una participación que estuvo preñada de reconocimiento ciudadano por su acrisolada rectitud en el manejo de la cosa pública y en el desenvolvimiento de su vida privada. Goza de sus espacios y momentos en su vida familiar y en su complejo deportivo La Canchita. Aparte de ello, junto a otros individuos, otros personajes de Calceta, como Ángel Primitivo Canchoso, Carlos Avellán Vera y Freddy Navarrete, fueron coautores de un libro denominado y que tuvo por título Tragedia y Esperanza. Un libro en el que se brindan los testimonios de los dolorosos momentos sufridos por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Estoy hablando de Pedro Lor López, oriundo de Calceta. Buen día, estimada compañera Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Bienvenida. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, del Cantón Bolívar, parroquia Calceta. Hoy, junto a un notable personaje, quien nos hará conocer algo de lo que fue Calceta del ayer. Saludamos a un apreciado amigo, el profesor Pedro Lor López, quien nació y vive en Calceta La Sin Par. Bienvenido. Gracias, estimada Marta. Buen día, estimado Pedro Lor López. El saludo de su parte para quienes están en este momento escuchando a San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y a todos quienes nos siguen por este medio de Facebook y también por canal de YouTube. Buenos días, Pedro Lor López. Bienvenido. Buenos días, maestro Ramiro Molina. Un gusto. Buenos días, doña Marta Chávez. Es un placer, un regocijo estar aquí en este importante programa, como su nombre lo indica, refrescar la memoria de la historia. Eso es muy importante. Pueblo que no conoce de su pasado es un pueblo que está sentenciado a repetir los hechos negativos. Estoy a sus órdenes, maestro Ramiro. Gracias, Pedro, para nosotros, para Marta, para mí, para todos los compañeros habitantes de Calceta, hombres y mujeres, viejos y niños. Nos sentimos contentos de que nos acompañes y nos brindes tus recuerdos, esos recuerdos que no pueden perderse, esos recuerdos que forman parte de la historia de Calceta, de la historia de Manabí. Gracias por estar con nosotros. El Cantón Bolívar, estimado Pedro, fue y seguirá siendo un cantón con raíces montubias. Calceta y todo Manabí tiene identidad montubia, pero el Cantón Bolívar es un cantón cuya actividad económica siempre se ha desenvuelto en el campo agrícola, en el campo artesanal y comercial.
¿Cómo fueron tus tiempos de muchachos, estimado Pedro? ¿Cómo recuerdas a ese Calceta del ayer? Al Calceta que siempre ha estado bañado por ese río tan hermoso, por ese río que tantas alegrías y nostalgias en los recuerdos y en el ayer nos traen. Un río como el Carrizal que tomaba vida con el navegar de sus balsas. ¿Cómo recuerdas a ese Calceta del ayer, estimado Pedro? En efecto, Ramiro, el 13 de octubre del presente año, yo escribí una pequeña notita con ocasión de la celebración de un aniversario más de cantonización de Bolívar con su capital cantonal Calceta. En ella decía que Calceta, junto con Quiroga y Membrillo, que formamos parte de este Cantón Bolívar, nos sentíamos orgullosos de nuestras raíces, de pertenecer a ese pasado, que somos descendientes del aguerrido balsero del Carrizal, del cauchero, del arriero, del ferrocarrilano. Es decir, nosotros somos un pueblo de raíces montuvias y que aún la conservamos. En cuanto se refiere a mi infancia, yo realmente la pasé aquí en Calceta, estudié en la escuela José de San Martín, que por aquel entonces era la única escuela de niños y se denominaba Escuela Fiscal de Niños José de San Martín, en el barrio, en el hermoso barrio, en el barrio San Bartolo, que con ocasión de los 100 años de cantonización en el 2013, nosotros los que componíamos, los que formábamos el Comité Pro Centenario de Cantonización, lo bautizamos al barrio San Bartolo como el barrio de la cultura, por el sinnúmero de centros educativos que existían en el sector, en su territorio. Bien, la situación de Calceta en la parte educativa, cuando yo estoy haciendo memoria de aquel entonces, una vez terminada la instrucción primaria, ir a estudiar a un colegio no era cosa tan fácil. Tiempos difíciles aquellos. En Manabí solamente existían, para recordar, los colegios El Olmedo en Portoviejo, el Alejo Lascano en Jipijapa, el 5 de junio en Manta y el Eugenio Espejo en Chone. Nosotros en Calceta no teníamos colegio. Cuando hablo de esto que solamente existían, me estoy refiriendo a los colegios nacionales, es decir, a los fiscales, a los que no se tenía que pagar. Claro que colegios particulares siempre han existido, ¿no? Como el Cristo Rey, el Colegio San José, el Abraham Lincoln, diferentes colegios, el Instituto Ecuador. Yo me refiero exclusivamente a los que eran regentados por el Estado. Entonces era tan difícil la situación y con el esfuerzo de nuestros padres, en el caso mío, de una situación económica, pero muy, muy limitada, nosotros nos fuimos a estudiar. Hablo de nosotros porque fue una camada de adolescentes que tomamos el ferrocarril en la estación de Calceta, en el barrio norte, y marchamos sobre los rieles y fuimos al normal Eugenio Espejo de Chone. Y allá pues tuvimos mucho éxito. Cuando digo mucho éxito, porque el chonero nos abrió sus brazos, nos acogieron y nunca tuvimos dificultad, participamos, nos sentíamos un chonero más, sin olvidar que nosotros éramos de Calceta, Cantón Bolívar.
De esa generación, pues hay muchas personas que más adelante podemos hablar, muchas personas que han aportado al nivel cultural, educativo y en varios aspectos de la sociedad manabita y ecuatoriana. Bien, en la época escolar las realizábamos en Chone y la época invernal, pues, como todos, pues teníamos que regresar a nuestras casas, a nuestro domicilio. Yo, hablando así en primera persona, porque eso es lo que me han preguntado, yo vivía en el barrio norte junto o muy cerca, vecino de la estación del ferrocarril, toda vez que mi señor padre, don Pedro Loro Valda, era empleado, trabajador, era servidor del ferrocarril. Y yo recuerdo como que si estuviera observando en este momento todo lo que acontecía por aquel entonces. En el tiempo de invierno era una fiesta, era una feria lo que existía en la estación del ferrocarril. Nosotros con otros chicos de la edad, pues, formábamos parte de esa entusiasta gallada, pandilla, grupo, de que esperábamos a los pasajeros para obtener su valija y en otras ocasiones sacábamos provecho de la gran cantidad de los hermosos árboles frutales de almendro que existían ahí en los terrenos, en los territorios que pertenecían al ferrocarril. En ese tiempo, Calceta era una población de muy pocos habitantes, pero asimismo ya se impulsaba, ya generaba, digamos, expectativas a nivel provincial y a nivel nacional. Las limitaciones eran extensas, ¿no? Pero era un Calceta romántico, tranquilo, no habían asaltos, no habían crímenes. Vivíamos como una ciudad citadina. Posteriormente, los tiempos poco a poco fueron cambiando y sus calles, que en tiempo de verano eran de polvo y en tiempo de invierno de lodo, fueron cambiando. Había una gran cinta, cuando me refiero con ese adjetivo o ese sustantivo cinta, quiero decir, es que estoy hablando precisamente de la historia. Habría una gran cinta de cemento que se llamaba la cinta de cemento del barrio norte, tal como consta en la gráfica presente. Y esa cinta de cemento tenía un compañero inseparable, que eran los rieles de la vía del ferrocarril. Eran pocas las calles que tenían este tipo de servicio y el barrio norte, por ser la estación, pues la tenía. Yo vivía al final de esta gráfica, como repito, muy cerca de la estación del ferrocarril. Y luego venía el verano, nos trasladábamos otra vez, por verano me refiero a la época escolar, nos trasladábamos otra vez al normal Eugenio Espejo de Chone, allá éramos internos. El normal Eugenio Espejo de Chone, el legendario normal Eugenio Espejo de Chone daba muchas, pero muchísimas facilidades, había internado buenos maestros y la situación económica era bastante, pero sumamente benigna, placentera. Solamente teníamos que pagar 20 sucres mensuales. Teníamos dormida y teníamos comida. Bueno, transcurrieron así hasta el año 66. Me gradué, obtuve el título de normalista de bachiller en ciencia de la educación, o sea, normalista urbano, ese era el título. Y salimos rumbo a la escuela rural. Y
Y que el Calceta pues seguía así casi en la misma situación. Pero tenemos que añadir algo muy, pero muy, muy especial. Aquí, en la estación del ferrocarril, donde yo fui testigo de grandes y grandes acontecimientos, donde esto era realmente era el centro donde las personas, personalidades y la población llana tenía que concentrarse para poder viajar. Era la época de la apoteosis del ferrocarril. Aquí, por aquí, desfilaron grandes figuras como figuras de índole político, artístico, deportivas. Por aquí arribó el doctor Raúl Clemente Huerta como candidato, el doctor Carlos Guevara Moreno como candidato, el doctor José María Velasco Ibarra como candidato. Es decir, por este sector en estación llegaban y sus partidarios pues los recibían. Yo me recuerdo, pero casi con exactitud, que la candidatura del doctor Raúl Clemente Huerta estaba auspiciada por el Frente Democrático Nacional, sí, a pesar donde convergían varias agrupaciones políticas. El doctor Raúl Clemente Huerta, pues como usted sabe perfectamente, maestro Ramiro Molina, era un liberal, un gran hombre, y llegó y fue una apoteosis este recibimiento. Hombres a caballo, mujeres con sombreros, con vestimenta especial. Era una fiesta. A los pocos días llega otro candidato, que era el doctor Carlos Guevara Moreno, auspiciado por el CFP, Concentración de Fuerzas Populares. Cito esto porque usted me ha preguntado si yo recuerdo algo de mi niñez, y realmente que desde ese momento a mí me fascinó la participación en la política. Llega el doctor Carlos Guevara Moreno y tenía que caminar por la cinta de cemento del barrio norte, como ya usted lo mostró en la gráfica. Y al paso de su caminata, él no recibió los aplausos ni la euforia que había recibido al doctor Raúl Clemente Huerta. Por lo contrario, las pocas casas que se observan ahí tenían un crespón, habían telas negras. El equipo o la comitiva dentro de la delegación principal que andaba con el doctor Carlos Guevara Moreno, había un calcetense, un ciudadano de aquí, el doctor Luis Félix López. Entonces, él tomó la palabra, me recuerdo, y de ahí me entusiasmé. Y él dijo, entre otras cosas, que la familia Huerta Plaza, José María Plaza, sí, el teniente José María Plaza era el binomio de Raúl Clemente Huerta, que la familia Huerta Plaza estaba de duelo porque había llegado el capitán del pueblo. A Guevara le decían el capitán del pueblo, ¿no? Bien, eso ocurrió en el aspecto de, digamos, de la política. Son anécdotas que uno queda. En la situación ya son 50 años prácticamente, Pedro, desde aquellos tiempos que nos estás rememorando. Un resurgimiento de la política luego de un proceso de transición que se dio con la dictadura militar hacia el nuevo orden establecido y que triunfó, creo, Velasco Ibarra en su quinta y última presidencia. Aquí vemos en esta foto esa cinta que para mí es muy interesante, es una foto muy hermosa que nos ha cedido, en la que vemos una cinta de cemento, me imagino que es de hormigón,
tiene que haber, es de hormigón, no solamente de cemento puesto, sino de hormigón establecido, y junto a los rieles. ¿Cuántas calles tuvieron este tipo de cinta ya por los años 60? ¿Conoces desde cuándo se empezaron a establecer esas cintas, a construir esas cintas, y cuáles fueron las calles que usaron de ellas? Bien, como usted lo dice, esa cinta de cemento del barrio norte, así se denominaba. Ese era un hormigón rígido, de una excelente calidad, a tal punto de que cuando quisieron sacarla, la cinta ya, para que venían otras situaciones, venían el asfaltado de las calles o la nueva pavimentación integral. Bueno, les costó mucho trabajo. En Calceta, lastimosamente, no habían muchas calles con esta situación. Aquí estamos hablando del barrio norte y nos dirigimos hacia el centro y hacia el sur. Estamos en el centro de Calceta, solamente habían pedazos, pedazos de calles que estaban medias, se llamaban en ese tiempo, están las calles encementadas, se decía. Es un término que viene desde esa época, un costumbrismo que nosotros empleábamos. Más adelante, a pocos metros de esta gráfica, habían dos comerciantes muy fuertes de esa época, que era don Gabriel Navarrete y don Quinche Félix. Entonces, ellos, frente, cada uno en su estándar, digamos, alineado el uno en la izquierda, en su manzana a la izquierda y el otro a la derecha, pero frente a frente, ellos tenían un pedazo de calle encementada, repito nuevamente el término porque ese era lo que se usaba, y esas calles encementadas servían como pista para secar los productos. ¿Qué productos? Café, cacao especialmente, y el poco arroz que también se cultivaba. En San Bartolo, en el barrio San Bartolo, también existía una cinta casi con las mismas características. Esa cinta perduró, pero muchos años. Doña Marta, porque es oriunda de este hermoso barrio, ella debe saber, pues, de que debe recordar. Y también en esa época, allá existían comerciantes fuertes como don Aurelio Rodríguez, que en una época se desempeñó como presidente de la ilustre municipalidad del Cantón Bolívar y tenía sus tendales de arroz y también de cacao y café. Por lo demás, pues, alrededor del mercado no había casi. La municipalidad, con sus recursos muy limitados, porque para aquel entonces podemos recordar, mi estimado Ramiro, que no había una ley en la cual se participaban lo que hoy se llaman los gobiernos autónomos descentralizados. No había, sino que sencillamente pues tenían que los dignatarios o funcionarios de esa época tenían que hacer las gestiones a título local y cada cual jalaba para su molino. No, esta cuestión de la participación de una renta fija tiene pocos años. Me refiero, cuando digo pocos años, es allá por el año 90, 92. Una diputada pues propuso esta ley y fue aprobada, ¿no? Entonces, las rentas del municipio eran muy débiles y no tenían las suficientes rentas. A lo mejor los municipios más fuertes como Puerto Viejo, Chone, Bahía y Manta, desde luego, ellos tenían lo que se llaman las rentas propias. Pero los municipios se preocupaban de hacer el mantenimiento de las calles con arena. Es decir, habían las asémilas, los burritos con unos cajones se cargaban de arena, y donde en los lugares que las autoridades municipales sabían
que existían mayores dificultades en época de invierno, la rellenaban Se con formaban arena. los grandes charcos en los aguaceros. Eso no solamente Exacto. ocurrió en Calceta. Aquí en Puerto Viejo también encontramos en los documentos antiguos y en las crónicas escritas ya por nuestros ancestros de que la arena de río era en esos tiempos apreciada por cuanto se lo traía en carretas o en tarros hechos con madera para regarlos en los sectores donde se formaban las charcas, especialmente en el centro de la ciudad y alrededor del parque, que era el lugar de mayor concurrencia de la población, así como en el mercado. Se establecían puentecitos de caña y en las charcas, en los lugares donde se hacían más charcas, producto del aguacero, se regaba arena. De ahí que muchos consideren, muchos arqueólogos modernos y también historiadores que no han conocido estas performances, creen que allí también estuvo el mar. No, fue la arena regada por los propios municipios en esos sectores con el fin de dar alivio al tránsito de las personas. Pedro, me hablaste del tren y de la estación del tren. ¿En dónde siempre estuvo la estación del tren en ese lugar? ¿Cuándo se construyó esta estación? ¿Quiénes fueron sus primeros administradores? ¿Desde cuándo, nos puedes decir desde cuándo existió el tren en el Calceta? ¿Qué conoces tú de ello? Nos mencionabas de que tu padre fue un empleado, un trabajador también de ese tren. ¿Qué recuerdos te traen eso o qué conocimientos tiene acerca de ello? Bien, de acuerdo a lo que usted me preguntaba, eh, debo manifestar lo siguiente. Estamos muy informados, parte vivida y otra parte a través de las investigaciones históricas, que sí los hay, como por ejemplo la suya y de otros personajes aquí de la zona. El ferrocarril o el autoferro llegó a Calceta el 5 de junio de 1911 a las 12 horas, trayendo importantes personajes de la época, al coronel Olmedo Alfaro, hijo del general Eloy Alfaro. Traía, entre otros de los distinguidos pasajeros, a Miguel Valverde, Gualberto Santos y los ingenieros constructores de esta vía férrea. Pues el pueblo de Calceta y lógicamente pues sus principales ciudadanos que ya hacían presencia, estamos hablando de 1911, que todavía no éramos cantón, hacían presencia con un aguerrido y muy entusiasta comité pro cantonización, y que con la llegada del ferrocarril esto cogió más auge y la población pues se dio cita aquí en la estación del ferrocarril del barrio norte. Un hecho realmente, cuenta la historia que fue un hecho, pues, si lo podemos llamar, espectacular, multitudinario. Yo creo que la población, no creo, sino que hemos visto, la población de Calceta para aquel entonces no llegaba a más de 3.000 o máximo 4.000 personas, y varios cientos se dieron cita y el ferrocarril pues comenzó a funcionar, y con esto el funcionamiento del ferrocarril, las cosas cambiaron para Calceta y para todos los pueblos que pasaba o transitaba, todos los pueblos de tránsito. ¿Por qué? Porque sencillamente esta modalidad de transporte, usted habló algo en antes del transporte de carga y de pasajeros, esta nueva modalidad de transporte daba un poco de respiro, no un poco, bastante respiro al trabajo arduo que tenía el balsero. El balsero tenía que arremeter
desde Calceta, siguiendo aguas abajo por el Carrizal y llegar hasta el puerto de La Rea, que avanzaba, bueno, con muchas dificultades. Entonces, este transporte, que era mixto, cuando digo mixto, pues tenía inicialmente un vagón para pasajeros, otro vagón para la carga y otro vagón pues para el combustible, que era vapor, pues no eran calderos, agua, leña, etcétera, etcétera. Bien, con esta situación del ferrocarril, ahí señaló usted, en la gráfica vi el reloj público. El reloj público, la armazón, lo que es realmente el reloj, sí, ahí. Las campanas y todo eso, donde se da la cuerda, la máquina del reloj, no hubiera sido posible llegar si no hubiera existido el ferrocarril. Esto llegó por el ferrocarril. Entonces eso es un aporte a la cultura, un aporte a muchas cosas que se dieron, ¿no? Claro, porque En Calceta fueron 29 ya cartones que se fueron congregaba. desembarcados en Valle de Caracas y transportados hasta Calceta, ¿no? Sí, claro, sí. Bahía de Caracas, inclusive pasaba por Leonidas Plaza, otros sitios de menos importancia, digamos, me refiero de menos importancia en la cuestión del ferrocarril, como el 20, 16, Puerto La Rea, y llegaba hasta Tosagua. Tosagua también fue una estación muy importante, que si hay tiempo y oportunidad, pues hablaremos por cuál fue la importancia de la estación del ferrocarril en Tosagua. Bien, llegaba a la Sí, estancilla, ya. y ¿Puedes explicarnos ese nivel de importancia de Tosagua, de la estancia de Tosagua, en esa transportación por ferrocarril? Porque es demasiado importante. Es importante por cuanto marca un hito histórico en el espacio comercial, en la producción agrícola que permitía su traslado hasta su puerto de embarque para de allí ser trasladado a los otros países donde se tenía que llegar la mercadería, que tenían que venderse el producto. sí, exactamente lo que usted está manifestando, maestro Ramiro. Los centros de producción, en este caso estamos hablando de Calceta, de Chone, de Junín y de Tosagua, los centros de producción buscaban los centros de consumo. Para eso pues tenían que ocupar, o para eso facilitaba el ferrocarril. Ya la importancia de Tosagua de la estación era mayor en la época de invierno. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando, digamos, de ciertos años, ¿no? De la época de invierno. ¿Por qué? Porque ya se avisoraban las primeras carreteras, los carros de transporte, pero las carreteras eran muy deficientes. Nos estamos adelantando a una época cuando realmente hemos dado un salto muy rápido, ¿no? Ya, pero aquí en Tosagua llegaban los carros, no podían avanzar a Calceta en la época de invierno. Entonces, el pasajero se embarcaba en Calceta, el pasajero de Junín, de Calceta, venían de Canuto y llegaban a Tosagua y ahí cogían el transporte de los carros que había en esa época, ¿no? Habían de los empresarios de Puerto Viejo muy conocidos como el transporte Mi Cielo, del señor Saúl Giler, creo que era, y hay de otro, de uno que le llamaba Carlos Enrique, de la niña Hortensia. Ya. Entonces, Tosagua tenía una importancia, pero extraordinaria, porque ya no tenía que llevar el producto, especialmente el cacao, la tagua, el caucho, no tenían que llevarlo hasta Bahía, sino que lo dejaban solamente hasta Tosagua, y aquí en Tosagua hacían otro transbordo que se llamaba el transporte modal, un transbordo, y ese lo llevaban por carro. Entonces Tosagua fue una estación de mucha importancia. En cuanto se refiere a la estación de Calceta, pues era alimentada por arrias y por
por el balsero. Cuando digo arrias, venían de Junín, las arrias cargadas de cacao, desfilaban en tiempo de invierno, en tiempo de verano, y el balsero, pues, habían cuadrillas, había dos tipos de cuadrillas, la cuadrilla que estaban en la estación del ferrocarril y las cuadrillas que estaban en el puerto fluvial, es decir, las que esperaban el transporte que venía por río. Yo me Entonces, todo imagino esto, que para esos tiempos, Pedro, tiene que haber sido, a lo menos para la década del 60, tu década de juventud, tiene que haber sido toda una aventura, toda una experiencia maravillosa el subirse en el tren. Bien sea a ver, como polizonte o bien sea también pagando su boleto. Me imagino que era una aventura, era una odisea muy ya, hermosa el recorrer el tren. Pero dices algo interesante de que la gente llegaba hasta el lugar donde estacionaba el tren. Es decir, el tren no paraba a recoger pasajeros. El tren llegaba a estaciones definidas o paraba donde estaba el campesino esperando sí, su a paso ver, para recoger carga y pasajeros o no. a ver, tengo que decirle dos situaciones aquí con ese tema, ¿no? Ya, primeramente, a mí no me tocó vivir la época del tren. Me tocó vivir la época del ferrocarril, pero ya ese ferrocarril, que ya se denominaba el autocarril, es decir, ya se había modernizado ese carril, ese transporte, se había modernizado y como usted lo anota muy bien, era una emoción viajar en el ferrocarril o en el carril, llegó el carril, se decía, llegó el carril. Eran costumbres que se tenían, ¿no? Ya. Como mi padre trabajaba, era servidor de la empresa de ferrocarriles, yo era muy conocido dentro de los señores choferes que tenían un asistente que le llamaban oficial. Y a veces había un supervisor que estaba supervisando. Ahí está la emoción que usted habla. Teníamos que ir a esperar a este carril para evadir el control del supervisor, que en otras palabras, él no se casaba con nadie, no iba libre con nadie, que no le importaba que fuera hijo de fulano de tal, no, era lo que quería, boleto, decía, boleto, boleto, ya. Entonces, la situación económica nuestra era no solamente mía, sino de casi la mayoría, a excepción de unos cuantos, todo tiene su excepción. Era paupérrima, ¿no? Entonces nosotros al vuelo nos subíamos al carril. Y eso lo hacíamos muchas veces, ¿no? Nosotros alistamos nuestras maletas o nuestras cajas que se llamaban en ese tiempo, en el año 60, y gracias a Dios logramos terminar cuando ya el ferrocarril también se iba. El ferrocarril estuvo poco más o menos hasta el 65. Sí. Ahí ya nosotros 65, 66 ya estábamos egresando. Pero a mí me tocó viajar mucho de Calceta Bien lo a señalas, Chorro. Y Pedro. Bien lo señalas cuando uno hacía sus petacas, dice que eran las maletas de madera. En esos tiempos no había cuero, no había corocil, eran las maletas de madera y eran las claro, maletas claro, que nos servían llegó, para ir llegó, a alistarnos en el ejército y abundaban las maletas allí. No sé, Martita, si tienes algún comentario, te veo muy hola, entusiasmada, Ramiro. ¿ya? Si es que tienes algún comentario, pregunta o inquietud que puedas o que quieras hacerle a Pedro sobre estos temas. Bueno, yo estoy escuchando y sí, justamente con él hemos hablado un poco, pues yo tenía otra apreciación del tema del ferrocarril del año, pero ya él igual me aclaró. Pero también hay algo muy puntual que yo he leído, que el ferrocarril lo conocían en ese entonces como el gigante de acero. Bueno, sabemos que fue un importante dinamizador de la economía de Bolívar, puesto que abrió la puerta y conexión al comercio, ¿no? Pero sin embargo, eso sí quería don Pedro que pronto sí es así, el gigante de acero.
Lastimosamente se están cortando las palabras, Martita. No la escuché. Marta dice de que se lo conocía, se lo dio a conocer como, al ferrocarril Hola. como el gigante del acero, de acero. Ese gigante que se movilizaba y llevaba mucha carga humana y también carga agrícola. Ese famoso ferrocarril, ¿cómo se alimentaba? Se alimentaba de leña, se alimentaba de carbón. ¿Cómo se alimentaba para su funcionamiento, Pedro? Bien, sí, lo que yo le manifesté, pues había un vagón que tenía exclusivamente para generar el vapor, agua y las cargas de leña, ¿no? La carga de leña, que ese era el combustible. Pero poco a poco se fue modernizando y cuando yo le hablo de la época que yo era estudiante, ya ahí tenían máquinas casi igual a los carros, ¿no? A los carros ya usaban el combustible como casi debería ser el diésel, no era gasolina, sino el diésel. Sí. Y inicialmente, pues, eran las grandes cargas de leña que tenían que, conjuntamente con el agua, que producir energía, pues era vapor, pues, ¿no? Igual que hacían las pequeñas embarcaciones que recorrían los ríos Chones y Carrizal. Pero volvamos a la cuestión de las maletas que usted me decía. Pues eran unas cajas de madera, ¿no? Y que había una reglamentación en el colegio que teníamos que llevar. En ese tiempo no había el cuero, ni nada de eso, ni cuerina, ni la cuestión sintética, ni nada de esas cosas. Peor podríamos hablar de mochilas, pues no, las mochilas no, tal vez solamente los usaban los del ejército en esa época, ¿no? Así es, don Ramiro. Claro, eran las petacas, las maletas se llevaba el ejército. Yo no estuve en el ejército, pero también me tocó comprar una maleta y no fui seleccionado, felizmente, porque en esos tiempos el servicio militar era verdaderamente servicio militar físico y moral y mental, psicológico muy fuerte, demasiado fuerte, que trajo muchos problemas y Así es. complicaciones en esos tiempos. Pero el tren fue el gran aliviador No. de la transportación y del comercio y la agricultura en esos tiempos. Bien lo señalas de que alivió la economía, solventó la economía, especialmente el sector campesino, donde pudo sacar sus productos. Es decir, de que el ferrocarril tenía también sus vagones que permitían llevar la carga agrícola. ¿Cuál era la mayor carga? ¿Cuáles eran los mayores productos que se exportaron ya para mediados el ferrocarril fue un aliado para la producción, para el comercio, para la economía, para la cultura. Ahí, en estos carriles de carga, hubo un tiempo porque se tenía, de acuerdo al auge, ¿no? De la tagua, el caucho. En la Segunda Guerra Mundial, pues, el palo de balsa que se necesitaba para exportar y todo lo que significaba la materia prima que necesitaban en la guerra. Y posteriormente, el café y el cacao. Cacao que venía parte de Junín y de la montaña nuestra y parte también de Canuto, pese a que Canuto tenía su propia estación. Ya. Cuando hablamos del trabajo, de la cultura, ya facilitó también la llegada de muchos profesionales en el campo de la jurisprudencia, en el campo de las leyes. Pues un ciudadano de Calceta pues tenía que hacer un trámite judicial y todas esas cuestiones que era interminable. Entonces los señores abogados, que se pueden decir hasta los nombres, ¿no? El doctor Plaza, el doctor Merchán, el doctor Moreno, ya no estoy hablando de mi época, tenían a hacer plaza a Calceta, como quiere decir, hacer ferias. Se instalaban en un lugar y llegaban los clientes, pero eso lo hacían porque estaba el ferrocarril, estaba el transporte. Si no hubiese habido ese transporte, pues ellos difícilmente hubieran podido llegar. Entonces,
La llegada del ferrocarril dinamizó, cambió totalmente el trabajo, la producción, la economía, la estima del ciudadano de Calceta. Hubieron nuevos negocios, hubieron gente que prosperaron. Bueno, la llegada de esto fue una apoteosis, que solamente ahora se puede, este gran acontecimiento de la llegada del ferrocarril en 1911, solamente se puede comparar, hablo de aquí de Calceta, con la llegada de la universidad. La universidad pues ha traído a sí mismo pues grandes cantidades de personas, grandes plazas de trabajo y todo eso, pues eso viene a robustecer, a fortalecer la economía. Entonces fue un hecho muy importante, muy, pero sumamente importante. Y la historia misma cuenta, por ejemplo, en este carril, usted, Ramiro, debe haber escuchado más de una vez, más de 10 veces, más de 100 veces debe haber escuchado al empate Calceta. Pues bien, este término del empate Calceta que puede ser una leyenda, fue algo real, ¿no? Que no voy a entrar en pequeños detalles cómo sucedió, que fue en Bahía, fue algo real, pero los jugadores, los futbolistas, el equipo de Calceta de Bolívar se trasladaron a Bahía utilizando un autocarril. Entonces, eso ya es parte de la historia. Igualmente, mucho más atrás, cuando en la época de Alfaro, el batallón constitucional, pues que llegó a apaciguar, a sofocar las fuerzas de Carlos Concha, pues, y dieron el carril, pues, bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se recoge, los beneficios que ha dado el ferrocarril, los beneficios y las situaciones anecdóticas que se dan, ¿no? Pero son parte de la historia, como usted mismo lo dice. Calceta tiene mucha historia. Tú señalabas uno de los campos importantes que fueron las luchas liberales contra los gobiernos de esos tiempos, en la época de Carlos Concha, que hizo que las aguas turbias del río Carrizal se tiñeran de rojo, se tiñeran de sangre. Hola. En ese sentido, Calceta tiene mucha historia, el Cantón Bolívar tiene mucha historia por contar. Por ese es el afán y el interés de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, para poder recuperar, recoger todas estas memorias y que sirvan a las generaciones futuras. Pero conjuntamente con Carlos Avellán, con Primitivo Canchoso, con Luis Navarrete, escribiste un libro, Freddy Navarrete, Esperanza y Tragedia. Un libro en el que ustedes resumen el dolor que causó el terremoto. Hemos visto aquí en este corto espacio de tiempo que ya estamos próximos a terminar en esta hora de diálogo en San Gregorio Radio, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hemos visto muchas fotos de ese Calceta del ayer. Un Calceta que ya no se conoce, un Calceta que ya desapareció. Que el modernismo después del terremoto cambió su imagen, cambió su historia, cambió su identidad. Fue un momento muy doloroso, el 16A como se lo conoce, que los motivó a escribir Esperanza y Tragedia. ¿Cómo sintieron ustedes ese doloroso momento del 16A? Ya, Ramiro. Sí. La situación es la siguiente con este momento muy doloroso, es una tragedia, el momento de desesperación que vivimos todas las familias con la situación de Calceta que se decía que la presa, la esperanza, la presa se nos viene, se ha roto la presa y todo eso. Fue un éxodo total. Todos salimos de Calceta, todos. Me pongo en la lista porque yo con mi familia también fuimos enseguida nos dejamos abandonado todo y fuimos a parar allá a un sitio en Dos Aguas que se llama La Virgen. ¿Por qué fuimos allá? Yo, en mi caso, yo le dije a muchos amigos,
Yo me recuerdo que cuando se estaba construyendo la presa de la Esperanza, y eso lo digo como una información que ojalá nunca se vuelva a repetir, había un activista para la no construcción de la presa, creo que era apellido Viteri, que fue muy conocido en esa época. Entonces él decía, si alguna vez amenaza una tragedia o puede existir alguna tragedia, ustedes tienen que ir al sitio de la Virgen, que ahí es la parte más alta que no va a llegar. Las aguas de la presa de la Esperanza no va a llegar. Yo me acordé de eso, ¿no? Y fuimos a parar allá. Cuando yo llegué ya habían cientos de personas, cientos de vehículos. Ya. Entonces, el libro, usted me preguntaba cómo fue que nació. Entonces estábamos ahí, amanecimos allá, luego con unos amigos, amigos y familiares, nos pusimos a recorrer y ya vimos realmente la dimensión de los daños que se habían generado, lo que había ocurrido, los muertos que hasta para aquel entonces todavía no los podían sacar y estaban bajo los escombros que decían que podía existir acá, que bueno, tantas cosas que ocurrieron. Entonces yo en un momento me tuve la lucidez de decir, esto hay que dejarlo escrito en algo. Entonces se me ocurrió, comencé a tomar fotos y con un amigo, con Regi Moreira, comenzamos a recoger datos. ¿Por qué no le digo, no hablo de Primitivo ni de Carlos Humberto Avellán? Sencillamente porque ellos no estaban en Calceta. Te estoy hablando desde el 17A. El terremoto fue el 16A y yo comienzo con esta idea del 17A. Pero no estaban en Calceta ni Carlos Avellán ni Primitivo Ganchoso. ¿Ya? Y Freddy Navarrete tampoco no lo conectaba. Nos encontramos con él en una misa, en una eucaristía en homenaje a los fallecidos que se dio en el parque. Entonces yo lo conocía a Freddy Vicente Navarrete y le manifesté mi inquietud. Para aquel entonces yo ya me había comunicado con Primitivo y Carlos Humberto Avellán. Ellos me dijeron, encantado, que recójanos ahí la cuestión, te haga de director de la obra, dice, tiene toda la situación, y le entramos a esta. Y así fue la situación, ¿no? Y fue un memorial histórico que ha sido muy reconocido, ¿no? Ha sido muy reconocido, digamos, para tener algo en qué poder basar la tragedia que vivimos. Le puse el nombre yo, disculpe que hable en primera persona, yo dije que el libro se llamaría Tragedia, eso dije yo. Entonces mis amigos, tanto Primitivo como Carlos Avellano, dicen, pero es que no podemos quedarnos en la tragedia, de esa tragedia tenemos que salir. Entonces pongámosle tragedia y esperanza, ¿de acuerdo? Dije yo, de acuerdo, correctamente. De ahí viene el nombre, de la tragedia y la esperanza que teníamos y que demostramos, ¿no? Que demostramos nosotros todos los de Calceta. Así, realmente se ha salido adelante, ¿no? Se ha salido adelante. Es un trabajo que de todas maneras queda como un gran testimonio de ese momento, de un momento doloroso, de un momento trágico, de un Eso es, momento angustioso. Terremotos anteriores del 49. Estamos teniendo algunas interrupciones con el profesor Pedro Lor López. Estamos prácticamente llegando al término de este programa que realmente nos enriquece, nos congratula el que todas las memorias guardadas en Pedro Lor López sean expuestas y tomadas para que las considere la población de Calceta, para que las considere la población de Manabí. No nos queda más que cerrar el programa agradeciendo a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y por los muros de Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Pedro Lor López,
y a nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, Marta Chávez Palacios. A quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro de Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Perfecto.